Para que aquí sí salga. Y sale si no se queda la pantalla en negro. ¿Qué hostias está pasando? No. Dale, ponte tú solito. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Pues arrancamos ya el directito. Y Alonso Quijano hoy nos dice que deja el like, pero que no tiene mucho tiempo. Así que se vaya a dormir, nada más empezar. Pues nada, buenas noches. Muchas gracias por lo menos por pasarte por saludar y dejar el like. Muy bien ahí. Bueno. Aparte del título de hoy tengo que contaros un par de cosillas. Que no me he dado cuenta que la meta esta que veis... A ver, espérate. Aquí arriba. Esta meta que se ve aquí arriba, que no la había cambiado. Tenía la meta de septiembre todavía desde la semana pasada. De hecho ya la había cumplido. Sí, ya la había cumplido. Y bueno, ahí seguía. Ahora la he actualizado. Me queda medio mes, pero bueno. Yo con mucha fe he puesto ahí a ver si alcanzo a 30 personas más en lo que resta de mes. Y venga, a ver qué pasa. Así que los que no estéis suscritos al canal de Twitch, pasaros para allá por favor y suscribíos para que aumente ahí el coso. Y Raúl Rodríguez Reyes dice: buenas días, tardes, buenas noches por aquí desde Japón. No sé desde dónde me habla Raúl, así que no sé qué será, si días, estás en Latinoamérica días, y si estás en España tardes. Alonso dice: no, ando repasando, si no te veía desde la cama. Examen. Oh, pues mucho ánimo, ganbatte kudasai. Yo al final me libré del examen. Y bueno, os enseñé las notas la semana pasada de la mini prueba que hice y demás. Al final, pues bueno, una nota un poco de migrante. La verdad, un 6,8 me parece que era, 6,6 por ahí. Pero bueno, oye, una nota aceptable, teniendo en cuenta de que muchas cosas no se podían leer y demás. Pero bueno, me doy con un canto a los dientes. Desde España, vale, pues entonces sí, ya es la hora del almuerzo. Así que nada, que aproveche si estás comiendo y viéndome, y si no, pues si ya lo hiciste me alegro, y si no, pues que te aproveche para cuando vayas a comer. ¡Buah! Pues eso, a ver, hablando de lo de las estas, la goal de este mes. Nada, a ver si alcanzo a 30 personitas más. Y a ver, yo sé que es un poco difícil por los horarios en los que hago los directos entre semana, que son de 10 a 12. Y que no, a lo mejor no a todo el mundo le gusta Among Us. Pero bueno, son unas risas que nos echamos. Bueno, una de las cosas que os puedo ir comentando que probablemente haga en breve es montar un servidor de Lineage 2. Me ha salido la vena. Me ha salido la vena de cuando jugaba y de decir lineaje. Bueno, the lineage. Lineage. Aunque también se puede decir, ahora que lo pienso, lineage. Dependiendo de la zona. Normalmente se dice lineage. Pero hay una zona de Reino Unido, no recuerdo dónde, no sé si eran los irlandeses, escoceses o dónde coño, que decían lineage. ¿Y ahora por qué estamos derivando? Bueno, da igual. De Lineage 2, tomar por culo. No sé si conocéis el juego, es un MMORPG, que es la hostia. A mí me encantaba jugarlo cuando tenía desde los 15 años hasta los 20, creo que me pasé jugando, 21. 6 añitos, antes de convertirme en un yonki del LOL. Antes de jugar durante 5 años al LOL, pues jugaba mucho al Lineage. Lineage. No voy a decir mal toda la puta noche, ya verás. Y bueno, el caso es que estuve intentando probarlo en Windows 10 con algunos que otros problemas y demás, pero al final conseguí arrancarlo en un servidor random. En el que quería jugar no, pero bueno. El caso es que dije, bueno, ¿y si monto yo un server qué? Porque la mayoría de los servidores que vi por ahí
eran un poco como mierda, pero sin el cómo, ¿sabes? Y dije, bueno, con la experiencia de juego que tengo acumulada en cierta crónica, porque esto es como el WoW, ¿vale? O sea, va cambiando de crónicas, que serían como expansiones o como versiones nuevas. Y en mi caso y en la mayoría, pues hubo un punto no, inflación no. Un punto de cambio que dentro de los cambios que hubo fue hasta aquí, fue la hostia. A partir de aquí se convirtió un poco en puta mierda. Porque se implementaron un montón de cosas nuevas que la gente, pues... Yo creo que no a todo el mundo le terminó de gustar ni de convencer un montón de cosas. Y yo me perdí en un montón de cosas. Es decir, a partir de un punto empezaron a meter una raza nueva. Hasta entonces eran 5 razas, ¿vale? Después metieron una raza nueva, las putas palomas cojas. Y, y con ello, pues hubo un montón de cambios. Durante 4 expansiones después, más o menos, hubo un montón de cambios. Y me enteré hace poco, que lo estuve mirando, que metieron una nueva raza todavía. O sea, ahora hay 7 putas razas. O sea, ya te puedes perder ahí la de Dios. Pero bueno, hay gente que sigue jugando. De hecho, en los servidores oficiales lo que han hecho ha sido como una especie de remake de las primeras crónicas, las guays, evidentemente, pero adaptado un poquito más a los tiempos modernos, ¿vale? Molaría poder hacer un servidor de eso, pero me parece a mí que va a estar complicadísimo. Sobre todo porque el tema legal, ya sabéis. De hecho, NCSoft no se está metiendo con los servidores piratas que se han ido creando y demás. Hasta ahora, pues había 2 tipos de servidores. Uno que utilizaba un emulador de Java, ¿vale? Y emulaba el juego original. Y luego otro tipo de servidores que lo que se hicieron fue con el código original del juego. Fue robado y fue expuesto. Y NCSoft al principio, pues evidentemente se metía con esos servidores. Porque, bueno, es material robado. Pero a día de hoy no. Entonces, bueno, se me ocurrió la feliz idea de que podría montar algo, intentarlo al menos, y a ver qué pasa. A ver si hay éxito, a ver si la gente tiene interés, si le gusta o no. Pero bueno, por ahora no puedo deciros mucho porque simplemente estoy recopilando información. Durante estos próximos 15 días me pondré a estudiar cómo funciona toda esta mierda. Y a ver qué puedo hacer, qué no se puede hacer y si va bien la cosa. Si va bien, pues lo abriré al público y como una beta para que la gente lo pueda probar. Y bueno, pues si gusta, pues ahí se quedará. Si no, pues nada. Raúl dice, yo no entiendo qué ve la gente al LOL. Pues competitividad. Yo al menos lo que veía era competitividad. ¿Y por qué voy con esto todavía puesto si ya no estoy escuchando nada? Media hora con el puto auricular. Yo lo que veía en el LOL era una forma de competir. Pues yo soy una persona muy competitiva. O sea, yo no me gusta perder ni jugando a las cartas, vaya. O sea, a cualquier cosa que juegue, a cualquier cosa que haga, soy muy competitivo. Me gusta ganar, me gusta llevar la razón y me peleo muchísimo. Y en el LOL, pues... bueno, ya sabes que hay diferentes calles y bueno, cada uno tiene su rol distinto. En mi caso yo juego de jungla y el jungla es el que más control tiene que tener sobre el mapa. Si no llevas buen control, puedes cargarte la partida. También es cierto que aunque lleves muy buen control, si te toca un gilipollas que no sepa jugar y la líe muchísimo, pues se va a la mierda la partida. Es un juego en equipo, punto, no hay más. Si una la caga, pues la caga. ¡Yepa! Last 5555 me ha dado follow. Gracias por ese follow. El primero de esta nueva meta. El caso es que, bueno, a mí me molaba sobre todo el tema competitivo, como digo. Porque, bueno, te supone un reto que realmente vas progresando y se nota. Se nota la diferencia de juego de jugar en bronce en las ligas inferiores a jugar en las ligas más mayores. Por cierto, no sé por qué no se está viendo el chat de YouTube. A ver si lo puedo arreglar. Porque es una pena que no se vea esta vez. No sé por qué no se ve. Cuando hasta ahora siempre se veía. Pero bueno. Chatbox. Oh puta. ¿Por qué no sacas el chat
de YouTube. Si yo escribo aquí ASDF, pues no se ve. Pues no es lo que pasa. Pero... Ah, mira, ahora sí. Ahora vais a ver cómo sale todo el chat de golpe. No entiendo por qué, pero vale. Ahí está. Hay otro follow. Hostia, Zurdreyo. Gracias por el follow. Bueno, al menos ya tenemos arreglado el chat. No pasa nada. Y como decía, tema competitivo, eso, que es lo que me mola. Y nada, yo llegué hasta, ¿qué? Oro 4, oro 3, no me acuerdo. Porque me cansé de jugar. Luego ya me vine para Japón y dejé de jugar. O sea, pasé ya del competitivo y toda la mierda. Pero me molaba. Era una cosa bastante entretenida. Yo solía jugar con diamantes y platinos en partidas. Pero bueno, ya sabéis, el solo queue, el depender de los giris random que te tocaran y demás para poder subir, pues costaba. Y le echaba bastantes horas, ahora que lo pienso. Y me pillaba buenos cabreos. Era un hater de la vida. De hecho, creo que hay alguna partida en mi canal de YouTube. Sí, creo que alguna partida queda por ahí. Jugando con Vi, con Shaco, no me acuerdo. Pero jugaba bastante, sobre todo con Shaco. Shaco. Me gustaba muchísimo el payasete. Bueno, ¿qué más os cuento? Ah, sí, lo que os estaba contando antes de lo del juego este. Que no veo a nadie por ahí comentando. Hay 8 personas ahora mirando, pero no hay nadie comentando si conocéis el juego o no lo conocéis. Si no lo conocéis, no os preocupéis. Ya... Si funciona algo, si consigo montar algo estable, aunque esté lleno de bugs, de primeras, pues os puedo enseñar el juego para que veáis un poquito cómo es y demás. Y ya veréis. ¡Uepa! Otro follow ahí. No ha sido un follow. ¿Qué ha sido eso? Ah, ha sido suscripción. No, espérate. Lo de antes ha sido suscripción con Prime. No follow. Y ahora he visto un Pikachu salir, pero no ha salido lo que era. Ay, me he perdido. Joder. Bueno, no sé lo que era lo último que... Lo último que hiciera quien fuera que hiciera. Gracias. BM dice... Ala, suscrito a tu Prime, dice Javier Salami. Pues muchísimas gracias, tío. Raúl Rodríguez Reyes, los bots. Hostia, es verdad, ¿quién fue él? Ah, es verdad, el otro día en Twitch. Esto es una anécdota que os voy a contar. Hubo no sé quién que me acusó de andar utilizando bots en Twitch y en YouTube. Me decían que utilizaba bots. Y yo, pues, sí. Sobre todo será por las views que tengo. Utilizo bots para tener 200 views. Sí. Claro que sí, campeón. B me dice, buenas tardes, crack. Acabo de entrar. Pues buenas tardes, BM. Bienvenido. Lautaro B. No lo conozco. Sé que hay un juego en Android que se llama Lineage 2 Revolution o algo así. Efectivamente, es verdad, Lautaro. Sí, es verdad. Sacaron después para móvil Lineage 2 Revolution. Hace como 3-4 años, creo, que lo sacaron. Y no lo he probado, la verdad. No lo he probado porque tengo muy buenos recuerdos del de PC. Y no me gustaría llevarme una desilusión tan grande como con Dragon Ball Evolution. Y como acaba en Evolution igualmente, pues no quería llevarme ahí la hostia. Lo que a lo mejor conocéis, que es más nuevo y quizás fue más sonado, fue el Tera. El Tera estaba hecho con parte del código que iba a ser utilizado para hacer Lineage 3. Y el Lineage 3 no sé qué fue de él, la verdad. Creo que el proyecto cayó en saco roto y no se llegó a acabar, no estoy seguro. Pero tenía una pintaza. O sea, si el 2 molaba y demás, aunque la jodienda era que era point and click, que si te hubieras podido mover y saltar como en el WoW hubiera molado mucho más, me parece que eso lo iban a poner para el 3. Por eso en el Tera tú puedes saltar y puedes hacer muchas más cosas. Y el PvP del Tera me parece muchísimo más complejo que en el Line. En el Line estaba guay, pero, a ver, relativamente era más fácil. En el Tera es mucho más difícil porque tienes que apuntar. En el Line seleccionas el objetivo con el ratón
si se anda moviendo mucho, pues va a ser jodido seleccionarlo. Y aparte tienes debuffs que te quitan el objetivo y tienes que volver a darle con el ratón. O sea, esa parte, bueno, estaba bien. Pero lo del Tera era mucho más guapo. Además yo recuerdo que en el Tera también jugaba con una Summoner, creo que era. Y jodía muchísimo en plana de buffs y demás. Era todo el rato corriendo. Todo el rato corriendo con invocaciones y demás. Y uno contra uno es que me bajaba a cualquiera que me viniera. Uno contra uno era la hostia el Summoner. Se podía curar y todo, la puta que lo parió. Soltaba bolitas de estas de vida, de maná. Las que era... Toca cojones de la hostia. Buah. Era como en el Line el Necromancer también. También soltaba muchos debuffs y me gustaba muchísimo por eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? BM dice, ¿qué tal va por Japón? En España ya vino el frío. Sí, mira, mi pijama ya largo. Cuando uno duerme solo, hay que ponerse pijama largo. Y cuando uno duerme acompañado, pues fuera pijama. Javier Sala me dice, sí, hablar de juegos calentitos en casa mola bastante. Sí, de hecho, bueno, no hace tanto frío aquí en Japón, o sea, no os penséis. El frío este año... Bueno, es que técnicamente estamos en otoño. Tampoco es que haga tanto frío. De hecho, a ver si me veis, que estoy aquí con las piernas. A ver si se ven. Mira. No es que no lleve nada debajo, ¿vale? Es que llevo pantalón corto. Ah, vale, vale. Ahora me di cuenta de lo que era. Es que Last al principio me había dado follow. Después Zurdreyol me dio follow. Y luego Last se suscribió. Bueno, Last. Aquí el señor Javier Salami. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Raúl Rodríguez Reyes dice, ¿tienes pensado pillarte el Hyrule Warriors? Eso es de Switch, ¿no? Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. O espérate, no. O ese es otro. Espérate. Hyrule Warriors. Sí, coño, este salió ya. Que lo tengo. Este no es el que tienes que coger e ir haciendo como el Señor de los Anillos. Sí, este lo tengo. Lo estuve jugando el otro día. Sí. Pero no me... No sé, no me llamó tanto la atención, ¿sabes? Quizás es que no lo he jugado lo suficiente. Estuve al principio de la historia jugando un poco con Link, jugando con Zelda y con Impa. Y poco más, creo. No, me parece que no llega a jugar mucho más. A ver, no estaba mal. Era un plan beat 'em all. Me recordó un poco, como digo, al mítico del Señor de los Anillos de Play 2. Pero bueno, con personajes de Zelda. Y no me terminó de llenar demasiado, la verdad. Pero sí, ahí está. Cualquier día, si os mola el tema, ya os digo, o sea... Saldrá el 20 de noviembre. ¿Cómo que saldrá el 20 de noviembre? Si yo lo tengo ya. No puede ser. No puede ser. A ver. Que no, que pone aquí fecha de estreno inicial 14 de agosto de 2014. Como no sea una expansión o algo nuevo que salga. Hyrule Warriors, Age of Calamity. Ah, pero es que este es otro, claro. Yo el que tengo es el otro. Espérate, yo el que tengo es el... Supongo que será este que pone Definitive Edition. Sí, supongo. Y vale, parece ser que hay otro, que sí, que es el de la era del cataclismo, vale. Sí. Age of Calamity, la era del cataclismo en español, vale. Pues no lo sé. Teniendo en cuenta que el otro no me llama mucho, creo que no lo compro. No lo cogeré, creo. Lautaro dice, World of Warcraft, ¿qué opinas? Jugué muy poco, la verdad. Jugué en un server pirata porque me invitó un amigo.
Y fue en plan, mira, ven, prueba el WoW, así por lo menos podrás criticarlo con conocimiento. Lo que jugué, mira, te voy a ser sincero, ¿vale? En todo momento lo estaba comparando con el Lineage. Con el Lineage. Y a ver, sí, podía saltar, muy guapo. Tenías monturas, sí, muy guapo, pero también las tienes ahora en este otro. Y no sé, a mí no me entusiasmó demasiado, ¿sabes? O sea, luego cuando probé el Tera, el tema de las monturas molaba, vale, lo admito. Me moló un cojón. En el Line puedes coger un puto dragón y puedes volar. Así. O sea, eres el líder de un clan, tienes un castillo, pues te sacas el dragón y a volar. ¿Que no? Pues sacas un dragón y a correr. ¿Y qué más monturas hay? Porque sé que ahora había otras, ¿vale? Se habían hecho otras, pero no me acuerdo. Joder, espérate, que lo googleo. Monturas, lineaje 2. A ver. No, del Revolution no, por favor. Bueno, pues en el Revolution hay un montón de monturas, pero yo no quiero esto. A ver. High Five. En esta versión seguro que hay. Ah, es verdad, también están los lobos. Ah, claro, el lobo. Es verdad, el Fenrir. Eso sí que corría una puta burrada. El Fenrir era guapísimo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Es verdad, cogías un lobo, te daban un lobo a nivel 15 así pequeñito, luego lo evolucionabas un poco más grande y luego lo cambiabas a Fenrir y el Fenrir lo podías montar y hacías un montón de polladas y demás. Y luego es que me suena de que habían puesto más monturas, no me acuerdo. Y yo juraría que sí, aparte del dragón, ¿eh? Aparte del dragón y el lobo, yo juraría que había más. O igual no, igual me estoy liando y me estoy liando con el puto Tera, que es lo más reciente que tengo de recuerdos. Va, da igual. El nuevo juego que saldrá en noviembre, creo que se refiere al nuevo, el que será la secuela de Zelda Breath of the Wild. Ah, pues... Joder, es que si es del mismo estilo que el Hyrule Warriors, yo personalmente no me mola, la verdad. Búscalo por la era del cataclismo, si era el que decía entonces. 100 años antes, dice, vale. Buenas, ¿de qué hablan? Pues de todo un poco, Ángel Romero. De Hyrule Warriors. Yo al que le tengo muchas ganas es al Monster Hunter Stories 2. Sale en verano del año que viene. ¿Has jugado algún Monster Hunter? Sí. De hecho, tengo vídeos también del Monster Hunter Online aquí en el PC. Y de hecho es que me molaría volver a jugarlo. Se lo estaba comentando a un colega con el que jugaba el Monster Hunter. Y me molaría volver a jugarlo. La edición está nueva. No sé qué de mierda está de hielo. La actualización está, el update que sacaron. Que de hecho cuando fui a la tienda de aquí a la Nintendo, ¿era? Nintendo eShop, me parece que fue. La de Shibuya. Había un montón de cosas de Monster Hunter y me flipó. Y dije, tengo que volver a jugar, y al final no lo he hecho. Después me metí a jugar al GTA. Puto cáncer. O sea, me divertía mucho y demás, pero buen vicio también. y no volví a coger ese. Y ahora estoy jugando a la Among Us y me voy a meter en el proyecto este de hacerlo del servidor y no toca para nada más Monster Hunter. Y pobre cazador estará ahí abandonado. No me acuerdo ni cómo lo tenía ni nada, la verdad. No sé si lo había completado todo, ¿no? Creo que sí. Creo que sí que había terminado el juego además. Y me pasé el modo historia y luego nada más que jugaba la online y demás. Lautaro dice, ya que estamos de paso, ¿me puedes decir la diferencia entre Kirei y Steki? Vale. Kirei es limpio, bonito, a una persona. Steki, sí, también puede ser bonito a una persona, pero también se lo puedes decir a una cosa que, por ejemplo, sea muy refinada, en plan... Mira, sí, puedes utilizar en vez de como bonito, como refinado.
En personas también se utiliza y para cosas. Yo utilizaría Sticky más para cosas y Kirei para personas. Yo creo, ¿eh? Al menos como yo lo utilizo, creo que es así. No he parado nunca a pensarlo, la verdad. Raúl Rodríguez Reyes dice, pues este nuevo Hyrule es canon al Breath of the Wild, ya que habla de los 100 años antes de la historia original. Los trailers son canelita en rama. Vale, le echaré un vistazo. Pero es que, joder, no sé. Ya te digo, el estilo de juego no me convenció mucho cuando probé el Hyrule Warriors. Porque... es que no sé, no le veo chicha, ¿sabes? Pero bueno. Le echaré un vistazo a ver. Pero ya te digo, no me llama demasiado. Lo siento. B me dice... ah, sí, jeje. Yo el Monster Hunter me esperaré a la nueva generación. Ah, por supuesto, también jugué al Tri, al de la Wii. El primero que jugué fue al de la PSP. Al 2. Empecé con el 2. Después del 2... jugué también eso, al Tri de la Wii. Después en la 3DS... estaba el 4 y había otro. No me acuerdo cuál era el otro. Antes del 4 era Monster Hunter... a ver. New 3DS. Monster Hunter. El Generations, puede ser. Creo que sí. Estaba el Monster Hunter 4 y el Monster Hunter Generations, que en Japón me parece que se llamaba XX, creo. Pero sí, creo que con mi coleguita jugaba al... sí, al Generations. Al Generations. Y aparte de esto... había otro que era así como en dibujitos que no me gustó mucho. Fue la versión japonesa. Me parece que se llamaba el Monster Hunter Stories. Puede ser. No me acuerdo. Me parece que sí, porque decía Monster Hunter Stories. Me parece. Y ese no me gustó mucho, la verdad. Sin embargo, el otro sí, el Generations, me gustó muchísimo. Lo jugué muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y el que más jugué fue el de PC, sin duda. Buah, es que el de PC fue muy bueno, la verdad. Y tengo muchas ganas de ver la película el año que viene, eso sí. A ver qué tal está. Ya el tráiler ahí con el Diablos y demás estaba muy, muy guapo. ¿Y qué más por aquí? A ver. Lautaro dice, gracias. Nada, hombre. Que conste que para este tipo de cosas, Lautaro, está el puto Patreon para algo. Que conste. Yo lo dejo ahí. Os vuelvo a recordar que tengo un Patreon muy guapo, muy... ¿dónde estás? Coño, no me sale ahora la URL. Patreon, aquí. Y me parece que como había puesto ya desde 2 euros, pues 2 euros al mes, todas las dudas gramaticales y mierdas me podéis preguntar y os contestaré sin ningún problema, ¿vale? Ya tenemos a 2 personas que están apoyando el proyecto y mira, sí, es verdad, voy a hablar de esto. Voy a aprovechar y os meto aquí la cuña publicitaria. De hecho, hablando de cuña publicitaria, espera un segundo. Creo que... esto no lo he probado nunca, ¿vale? Creo que lo probé una vez nada más, no me acuerdo. Creo que puedo meter anuncios mientras estoy haciendo el directo. De alguna manera, no sé cómo. Aquí, sí, insertar anuncio. A ver, 3, 2, 1, anuncio. ¡Pum! No sé si os lo coméis o no os lo coméis el anuncio. Aunque tengáis el adblock puesto, no estoy seguro. Pero bueno, nada, venga, bromas aparte. Lo que quiero comentaros es eso, lo del Patreon, ¿vale? Tengo a 2 personas ya que me están apoyando el proyecto. Y que bueno, pues están recibiendo ya contenido, desde luego. Hay contenido ya creado. El inicio de las clases, un poquito con hiragana. Lo próximo será katakana. Y después ya nos meteremos con gramática. Un par de truquitos para que podáis aprender y demás. ¿Qué más? Y también los vídeos de este mes. Ya sé que a algunos nos ha gustado el vídeo de esta última semana. La segunda parte de lo del castillo.
Porque bueno, en realidad si no tenéis mucho interés en aprender japonés y demás, es cierto que el vídeo puede hacerse pesado, ya que es puramente quizzes sobre el idioma. Pero bueno, aquí en Patreon ya desde principios de mes ya tuvieron todos los vídeos de este mes en avance. Y tienen la última parte de lo del castillo y el siguiente vídeo que voy a subir ya está subido también en Patreon. Entonces, bueno, el que quiera ver vídeos antes que nadie, pues eso ya por 5 euros al mes. Por 2 euros eso, simplemente dudas por escrito, como lo que me acaba de decir ahora Lautaro. Que bueno, no me di cuenta y esto en parte pues sería injusto para la gente que estuviera en Patreon el contestar. Pero bueno, ahí queda la respuesta. Pero para la próxima no te podré contestar, ¿vale? Y nada, eso, cualquier duda que tengáis así por escrito y demás, pues... Que a ver, yo entiendo que es una jodienda el tener que andar pagando 2 euros de mierda, pero bueno, tened en cuenta que es una forma de apoyar lo que hago. Y si os gusta cómo os cuento las cosas y demás, pues bueno, ¿para qué mentir? Es un extra. Hasta ahora siempre lo hice gratis, no tuve ningún problema. Y desde que me dieron la idea, pues dije, mira, ¿por qué no? Me parece bien. Sí, no es nada, 2 euros, Lautaro. De hecho, una de las cosas que me dijeron es que otro youtuber del cual no vamos a hablar cobraba, no sé si eran 50 pavos la consulta. Y cuando me lo comentó un chaval, yo me quedé en plan, ¿what? Y dice, sí, tú podrías cobrar también. Y yo, sí, pero es que no te cobraría 50 euros por hacerme consultas, tío. O sea, es que no... ¿En qué puta cabeza cabe? Dice, pues no sé, yo te agradezco que le respondieras y tal. Y dice, pero deberías de cobrar por este tipo de servicios. Y yo, bueno, pues cobro algo simbólico, yo qué sé, 2 euros por una puta pregunta que me haga alguien, no le voy a cobrar 50 euros. Si quiere una sesión, pues entonces sí, por eso puse distintas cosas en los rangos. O sea, si me quieres mandar un mensaje de voz, si quieres hablar conmigo durante una puta hora contándome todas tus dudas, todos tus problemas, pues yo te escucho sin problema, yo te ayudo. Eso ya, bueno, pues tiene un poco más de precio, pero no 50 euros, no me jodas. Que tengo un puto trabajo para algo. Que no soy un parásito social que vive de YouTube. Bueno, no quise decir eso, mierda, ya me pasé. Joder. Momento para borrar. Lo que quiero decir es que YouTube no es mi trabajo principal. Bueno, ni YouTube ni Twitch, ¿vale? Entonces, yo no quiero convertir tampoco esto en mi trabajo todavía, porque no... Lo primero, porque no puedo. Siendo sinceros, lo primero, porque no puedo. No tengo ni el número de seguidores suficiente, ni gano lo suficiente de YouTube. Si gano de YouTube 2 euros al mes, me di con un canto los dientes, ¿sabes? O sea, no hay... Esto no es muy difícil. Vais a Social Blade, lo miráis y la cantidad mínima es lo que normalmente YouTube te paga. Esto en cualquiera de los youtubers que veáis va a ser siempre así. Pero bueno. El caso. Yo no quiero hacer de esto mi trabajo, yo soy programador. O yo finjo que programo, llámalo como quieras. Yo siempre digo que yo finjo que programo. Porque tampoco soy un pro de la vida, ¿sabes? Pero bueno, yo tengo mi trabajo y eso es lo que me da para vivir y para comer. Y esto pues es un hobby. Y a quien pueda ayudar, pues de puta madre. Que quid pro quo, que nos podemos sacar beneficio mutuo, él con la información y yo, bueno, él o ella con la información, y yo económicamente recibir un rédito por ello, pues de puta madre. Raúl, no voy a contestar a esa pregunta. No vamos a entrar en detalles. Todo el mundo sabe a lo que se dedica cada uno. Yo no voy a decir nada. ¿Qué más? B me dice, ¿cómo piensas que estás en el trabajo en Japón para los... ¿Eh? Ah, ¿cómo piensas que está en el trabajo? Espérate, vamos a reformular la pregunta. ¿Cómo piensas que están en el trabajo en Japón? ¿Cómo piensas que está el trabajo en Japón para los extranjeros? Creo que esa es la pregunta. Pero está un poco mal redactada. Pero creo que es esa. Dice, yo soy economista, aunque pillaría cualquier trabajo. Vale, claro. Está, efectivamente. Y dice también, las cosas gratis no se valoran. Efectivamente.
Hay gente que no valora las cosas gratis porque una cosa es hacer un favor y otra cosa es abusar del favor. Le das la mano y que te cojan todo el brazo. Pero bueno. No tengo ni puta idea del tema de cómo pueda estar para un economista. Te soy sincero. O sea, pero ni en España tampoco. O sea, me lo preguntas en España y tampoco te sé decir. O sea, no... Te digo, yo que sé, vete a un banco. Lo siento. En eso no te puedo ayudar, de verdad. Te puedo mirar podría mirar ofertas de trabajo y ese tipo de cosas. Eso no tendría ningún problema. Pero si me preguntas ahora sí, que mi conocimiento sobre ello, es que no miro. No miro ese tipo de trabajos, así que no tengo ni idea. Ángel Romero dice, oye Jichan, ahora que se acerca la fecha, ¿podrías hablar de Halloween en Japón? ¿O no existe esta celebración? Sí, Ángel, tengo 2 vídeos hablando de ello. De un Halloween en España con mi ex japonesa. Y cómo es el origen de Halloween. Ese es un vídeo. Y otro vídeo sobre una liada que hubo aquí en 2018, creo que fue. En Halloween, que había guiris y japos involucrados en ella, que tumbaron una camioneta y hubo una movida bastante seria. Gracias no, por culpa de eso. No sé si fue 2017 o 2018, dije 18 pero no estoy seguro. Bueno, da igual, las fechas están ahí. Por culpa de ese incidente, prohibieron en todo el barrio de Shibuya, durante la noche de Halloween, beber alcohol en la calle. Y los convinis no pueden vender alcohol. Y hubo un montón de restricciones, vaya, básicamente. El tema es que este año, con el corona, pues no tengo ni puta idea de lo que va a pasar. No sé si se va a seguir haciendo fiestas en bares, si se va a hacer cosas en la calle, o qué se va a hacer. La verdad es que, bueno, yo tengo mi disfraz ahí del año pasado de Son Goku. Que de hecho el año pasado empecé a hacer... Vale, esto os cuento, una anécdota. Ya que hay anécdotas varias aquí escritas, os cuento. El año pasado me disfracé de Goku Super Saiyan. Pero no fue un disfraz normal. No fue simplemente Goku Super Saiyan, ¿vale? Digamos que fui Goku Super Saiyan travesti. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dije, a ver, me disfrazo de Goku, bueno, pues seguro que alguno más me voy a encontrar. Y dije, no es suficiente. ¿Qué hice? Me maquillé como tía, de base, ¿vale? Me afeité y demás. Me puse maquillaje. Me puse, que sí, ¿cómo se llama esto? Piedritas aquí, en los ojos, así muy, muy femenina iba yo. Cogí un sujetador, papá, rellenito. Tenía más tetas que cualquier japonesa. Y nada. Y fui... Ah, sí, también uñas. Me puse uñas de Halloween especial, ¿vale? Y fui totalmente así, o sea... No sé si os puedo enseñar... No os puedo enseñar foto ahora mismo porque las tengo aquí en el móvil. Tendría que pasarlas aquí. No, esto ha sido totalmente improvisado, la anécdota. Así que no lo tengo preparado. Pero bueno. El caso es que... fui muy, muy, muy de tía. Y además iba actuando como de tía. O sea, iba actuando bien. Y empecé a hacer un vídeo. Empecé a hacer un vídeo a eso de las 9, 10 de la noche, creo. Ya iba un poco a tono a esa hora. Todo hay que decirlo. Igual no eran las 10, igual me estoy columpiando y eran las 8. Ahora que lo pienso, porque la fiesta empezaba a las 7, luego se retrasó a las 8. O empezaba a las 8 y se retrasó a las 9, no me acuerdo. Que había no mi jodai. Pero por si acaso, no pegaba. Yo ya me fui con un par de strongs encima. Y ese momento fue muy épico. No sé si tengo el vídeo aquí. Creo que... No sé si llega a meter el vídeo aquí en el ordenador. Voy a mirar mientras os cuento. El caso es que, bueno... como os digo, en principio la noche empezó así muy contenta. Y yo felizmente pues dije, bueno, vamos a hacer un vlog. ¿Por qué no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pues lo que pasó al final fue que ese fue el único take que grabé. Porque durante toda la noche estuve con una tajada bastante importante y me lo pasé muy bien, todo hay que decirlo. Tengo lagunas, muchas, de esa noche,
Pero fue muy divertido. Sobre todo al día siguiente, pero bueno, fue muy divertido. Y luego al final de la noche no fue muy divertido. Al final de la noche por el problema de que no había en qué volver o no sé qué hostias. Y tuve que acabar en una cafetería que vendían chocolate caliente. Creo recordar, no me acuerdo. A ver, espera un segundo que voy a abrir un vídeo. Ah, no, esto es de Año Nuevo, esto es otra cosa. Aquí en vídeos cortos, quizás, no, esto está lo de las plantas y el siguiente vídeo que tengo que editar. Nikajo, no, este ya está subido. Aquí en vídeos de Japón, no. Estos son vídeos de Osaka. Natami Kamakura. Debí de borrarlo. Los vídeos de los dioses. Anami. No. No, 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 no. No está. Pues debí de borrarlo. Así que nada, no hay pruebas. Mejor, no hay pruebas de esa noche. Todo queda aquí y ya está. Bueno, el caso es que intenté hacer un blog y no pude, básicamente. Y pasaron muchas cosas esa noche. Y me negué a entrar en cualquier bar. Porque de hecho ya había pagado para entrar en un bar. Pagué la puta entrada, pagué el puto no mi jodai. Y luego me obligaron a salir de allí para irme al puto Roppongi. Estábamos en Shibuya, creo. Si mal no recuerdo, porque mi idea era estar en Shibuya. Halloween, Shibuya, ya sabéis, vale. No sé cómo, me llevaron a Roppongi. De hecho yo no pagué, porque me colé por los tornos. Pasé, pum. De eso sí me acuerdo. Y una vez en Roppongi, pues para entrar en los putos bares, pues evidentemente hay que volver a pagar. Que si 3.000 yenes, que si 2.000 yenes, no me acuerdo cuánto era. Pero evidentemente por ser hombre hay que pagar más. Y dije, por aquí. Y me quedé en la calle y dije, yo no entro. Y no entro. Y no entro. Y para allá entró todo el mundo menos yo. Y yo me quedé para fuera. Y una vez por fuera, pues pasaron un montón de cosas. Me fui de paseo para un lado, me fui de paseo para otro. Conocí un montón de gente, me hice un montón de fotos con la gente. Estuve hablando con un montón de gente. Y me lo pasé mejor fuera que si hubiera estado dentro de la puta discoteca. Segurísimo. Y sin haber palmado 3.000 yenes. A lo tonto. Pero bueno. Es que para mí Halloween... O sea... Yo estoy acostumbrado que, por ejemplo, en Asturias... Puedes salir a divertirte a la calle. No necesitas estar dentro de un puto bar y ya está. O sea, si entro a un bar es, por ejemplo, para bailar. Si yo pago en un bar es para ir a bailar, ¿vale? Normalmente no me gusta entrar en una discoteca y estar ahí con el vasito como todo el mundo. Chun, 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 chun y ya está. No. No le veo sentido. No me divierte. Me divierte más estar en la calle, hablar con la gente, conocer gente, escuchar historias, contar otras, no sé. Me lo paso mejor así. Y eso, que me negué a pagar y no entré. Y me lo pasé muy bien fuera. Las fotos están en Instagram, eso sí. Podéis ir a Instagram. Eso sí, mira. Eso sí, hay de hecho las fotos están en la esta. Y creo que hay un stories con una fotografía con unas chicas que conocí. No me acuerdo. Si está en stories o está en el otro lado o cómo está. Pero bueno, ahí tenéis las fotos, podéis verlas. En el Insta. ¿Y a qué vino todo esto? No sé a qué vino esto. Ah, sí, a que alguien me había preguntado lo de qué se iba a hacer en Halloween. Es verdad. Pues eso, que no sé lo que se va a hacer este año. Así que si se hace algo... De hecho, yo tengo pensado salir con los colegas. Uno de los colegas me comentó hacer algo. Y sí que me interesaría salir. Si puedo, repito disfraz. Hay que amortizarlo. Está bastante guay. Además, ahora por lo menos las muñequeras que tengo aquí azules pegarán. Realmente, porque las que lleva el disfraz, pues bueno, son un poco de pega. Pero estas son más reales. Podría llevar muñequeras estilo Son Goku. Y no sé cómo estará la peluca, esa es otra, porque lleva todo el año ahí metida. Sí. Igual debería de sacarle y darle algo. Un poco de laca o algo. No tengo ni idea, pero bueno. Si se hace algo interesante, si hago algo interesante, pues intentaré documentarlo. No prometo nada, ¿vale? Fotografías por lo menos. Stories, puede. Y blog, no lo sé. No puedo prometer nada de eso. Respecto al blog no puedo prometer. Quizás el día de después igual sí pueda hacer un blog hablando sobre ello. Pero a lo mejor esa noche no.
No lo sé, no lo sé. ¿Qué más? ¿Qué más comentáis por aquí? Alonso Quijano dice, si tienes un Noken de... Bueno, un JLPT level 2 o 1 te lo piensas. Si no, eso ni se te ocurra, Raúl. Pues sí, bueno, en realidad para trabajar de economista sí te va a hacer falta el Noken. El Noken 2 mínimo. B me dice, gracias, ya lo miraré. Se lió buena ahí. Creo que Japanistic también habló de ello. Ah, pues sí, efectivamente. Ya os digo, no recuerdo si fue hace 2 años o 3, no estoy seguro, ¿vale? Alonso Quijano, ¿por qué tu ex acabó siendo ex? Contando mentirijillas es como la persona que te hizo una entrevista y otros cuantos youtubers han conseguido montones de suscriptores. Ya lo sé. Ya lo sé, Alonso, ya lo sé. De hecho, una de las cosas que me tocaba los cojones era eso, escuchar mentiras que no eran mentirijillas. Y bueno, fue una de las cosas que hicieron que nos peleáramos. ¿Yo qué le voy a hacer? Yo siempre me gustó ser sincero en la medida de lo posible y en mis vídeos cada vez que doy una información intento aportar la fuente. Y bueno, no me apetece seguir comentando eso. ¿Por qué mi ex acabó siendo mi ex? Pues porque las cosas se distanciaron físicamente y emocionalmente. Así que, bueno, se acabó, ya está. Ángel Romero, Goku Super Travesting. Sí. Fue... De verdad es que estaba muy guapa, ¿eh? Me cago en la puta. A ver si os puedo enseñar la puta foto, aunque sea desde aquí. Que veáis alguna foto. Halloween. Uy, no, esto es en España. Ese Halloween, ¿no? Eso es un Halloween más antiguo. Esto es yo disfrazado normal. Esto es yo trabajando con los niños de la escuela. Esto es verano. Yo, todo guapa. Aquí. ¿Estáis preparados? A ver si se ve. Ahí se ve un poquito. Con Hachiko. Bueno, os lo imagináis porque no se me ve la cara, pero soy yo. Os lo creéis. ¿Qué más? A ver, ¿qué hay más por aquí? ¡Oh, aquí está el vídeo! El blog está aquí. Veréis, a ver, ¿eh? Espérate que lo pongo y lo giro. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Halloween, en Shibuya. Y no sé, hoy voy a hacer un vídeo especial disfrazado de una mezcla de Goku femenino, en plan Kefura o algo así. Hostia, vídeo reaccionando. Y la verdad es que a blog en directo. Es bastante interesante la reacción de la gente, sobre todo porque no hay mucha gente hoy disfrazada. Hoy y ya es está. Sábado, vamos a dejarlo ahí. Calla. Si queréis ver el resto de contenido fuera de las cámaras en Patreon. Luego mirad, una cosa muy divertida que me encontré. Esto está en Instagram de todas formas, ¿vale? Esta parte. Este se supone que es Freezer y este se supone que es Piccolo. Y este soy yo. ¿Vale? Luego, esta es una Chun-Li que me encontré por la calle. Luego aquí, pues me encontré con Ryu también. La Chun-Li de antes. Y luego un chileno raro. Pero este chileno se pasó toda la noche conmigo, prácticamente. Hoy no, acá. Y ya nada, esto ya es otras fotos. Ahí se acaba la fiesta. Y luego está muy divertida. Uno de los niños del cole. Que se llevó la máscara de Spider-Man negro. Puto Yugo. Ay. Pues sí, esas son las aventuras de Rubén disfrazado de Goku travesti. QWERTY Buyop dice, vale, ya no quiero ir a Japón. ¿Pero por qué? ¿Por mí? Yo soy tu waifu. Ángel Romero, ¿ves waifu? Dice. Sí, sí.
Abraham Torres Borja, vengo del canal de Kira, yo que soy nuevo en el canal, ¿puedes hacer un resumen de lo que has estado haciendo en Japón y eso? Pues... no sé. Creo que mi audiencia podría... Los que estáis aquí en el chat, podéis decirle a este chico un resumen de lo que sería lo que conocéis de mí. Tengo curiosidad por saber que, en vez de hablar yo de mí, quiero saber lo que diría la gente de mí. Así que podéis hacerle un resumen aquí a Abraham de cosas de Yi-chan. ¿Quién es Yi-chan? Una buena pregunta. Esto es algo que nunca he hecho a mi audiencia, la verdad. ¿Qué opinión tienen de mí? A ver lo que sale de esto. Raúl Rodríguez, besto waifu. Cortito. Uyop dice, Dios mío. Alonso Quijano, sobre todo me refería a las mentirijillas sobre la frecuencia de apareamiento de ciertos individuos en Japón. A propósito, estás hecho todo un cosplayer. Ojalá, ojalá. El meme de peligro se viene. ¿Eh? Eso no lo entiendo, lo del peligro se viene. No entiendo ese meme. No lo entiendo. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo los japos, tíos, que conozco... no es que sean tampoco todos herbívoros, pero sí que conozco bastantes herbívoros. Que precisamente con... la veintena, veintitantos años, o treinta y pocos años, y que no le dan. Y que les da para hablar con tías y cosas así, ¿eh? Mi experiencia no saca con los de veintipocos fue que más bien paraditos, la verdad. Ellas no, pero ellos sí. Así que en ese sentido, yo no voy haciendo encuestas casa por casa a ver cuánto folla cada uno. No soy David Broncano para preguntar, oye, ¿cuánto follaste en el último mes? Pero... no sé. De conversaciones así sobre sexo y demás y de preguntar cuánto hace que no tal. Porque sí es cierto que en Osaka me preguntaban más, ¿vale? Aquí no tanto, pero sí que me preguntaban en plan, bueno, ¿y esta semana con cuántas? Y bueno, pues salía el tema. Y la otra persona, el Japo, por ejemplo, decía, yo llevo a lo mejor 4 meses, 5 meses sin. Y yo, ¿cómo? Yo, ¿por qué? Pero si sales prácticamente tanto como yo. Y no. No sé. Alonso Vázquez dice, ¿cómo seguir siendo asturiano en Japón? Sin sidrina ni faves. Ojo, lo de sidra, porque tú lo digas. De hecho, hace poco hice un vídeo escanciando sidra. Sidra, bueno, ya no me queda en realidad. Me queda sidra de goma, por desgracia. Y la puta sidra de mierda del supermercado. Tengo que volver tengo que volver otra vez. Ahora en Navidad cuando vaya, me voy a llevar 3 botellas. Voy a secuestrar a alguien, voy a utilizarla de mula para que traiga otras 3 botellas. ¡Y ya tengo una caja de sidra! ¡Toma! Raúl dice, ni cachopo. Los cojones que no hay cachopo. Los cachopos me los hago yo aquí. Es más, ahora que sale el tema, mira, esto no sé si lo subí a Instagram o no. Pero mira, hasta casadieyes me hicieron aquí. Estas no las hice yo, ¿vale? Tengo que admitirlo. Bueno, no se ve una mierda, pero... ¿os creéis que eso de ahí son casadieyes? Se ve lo que no se tiene que ver. Y cachopo, espérate. Que aparte del que me hice para mi cumpleaños, creo que tengo alguna otra foto más. A la sidra, ojo. Hago la hostia. La sidra con la bandera, que está aquí. Eso no falta. Uepa. El mensaje de QWERTY que no se ve. Ahí lo pongo. Y espérate que ahora busco lo del cachopo. Mira. Para que veas. 2 mantos bien guapos de cachopo. 1, 2. Y si lo quieres abierto... bueno, de esos no tengo, de otros sí. A ver dónde está otra foto antes de... puchón. Y tortilla española. También, hecha por mí, of course.
De hecho, mi tortilla es un poco distinta a mi receta, porque le pongo carne picada dentro y está cojonuda. Pero mirad, este fue el primer cachopo que hice aquí en Japón. ¡Pum! Y se puede apreciar perfectamente cómo está ahí el jamoncito, aquí, el queso. Pero hubo un problema. Hubo un problema con eso y os comento. La carne aquí no es tan grande. Encontrar un buen filetaco es difícil de cojones. Entonces lo que hice fue comprar un tordo de carne, laminarlo yo y hacer así, ponerle un filete aquí, otro filete aquí, como si fuera un filete grande, pero bueno, filete así, luego todo lo otro en el medio, luego los otros 2 filetes abajo, y al empanarlo y demás, pues el problema es que hizo y se abrió un poco. Un poco. Más o menos aguantó. Y estaba cojonudísimo. Después de un año casi sin probar bocado. Uf. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Se habla... ¿Cómo? Se habla de lo que venga, sinceramente. Tú preguntas y él contesta con su experiencia. Sí, básicamente. Eso es lo que pasa en estos directos. Pero él dice, creo, de mi vida aquí en Japón, que quién soy y eso. Entonces la idea era que contestarais un poco vuestra... Eso, mira, como ahora contestaba ya Alonso Quijano, dice, Rubén es un chaval que vive y trabaja en Japón y está contento. No le gustan las faves, prefiere el cachopo. Bueno, cierto es. Antes que las faves prefiero el cachopo. No te falta razón. No soy muy de legumbres. ¿Qué le vamos a hacer? QWERTY Uyop dice, es muy buen chaval, daba clases gratis de japonés y va a seguir con ello en un tiempo. Aparte de eso, sube blogs enseñando cosas de Japón. Si te mola, te va a gustar el canal. Dale una suscribida. Una suscribida. Alonso Vázquez dice, pues seguro que no. Gochas de les Valles. ¿Cómo? ¿Goches de les Valles? No entiendo eso. Coepace dice, buenos días por las tardes noches. Mi abuela que está en Latinoamérica. Corti dice, a mí Japón me da un poco igual, pero sube cosas muy guays. Pues muchas gracias, porque a pesar de que no te guste Japón, que principalmente el contenido de este canal es sobre eso, que me sigas pues ya es bastante. Alonso dice, pero de gocha asiática vas servido. Hostia, no hombre, eso no. Está muy feo, eso no se dice. No solamente hay asiáticas en este país, y no todas son goches. También las hay muy limpitas. Pues bueno, más o menos con lo que te han dicho yo creo que tienes una respuesta, pero si quieres saber un poco más, pues te recomiendo que mires un poquito los vídeos del canal. Básicamente soy un programador que empezó aquí trabajando como profe de inglés durante mi working holiday. Bueno, en realidad esto se remontaría un poco antes a cuando fui a estudiar a Osaka. Sí, la verdad. Y si quieres remontarte antes, pues te puedes remontar a cuando hacía gameplays de mierda y vídeos de mierda hace 10 años. Pero bueno, básicamente el canal trata sobre mi vida en Japón, ¿vale? No nos vamos a remontar tan atrás. Entonces, eso, puedes encontrar mi experiencia semanal todos los domingos aquí en All Week Japan. En la que te cuento un poco mi vida, te cuento mierdas y te cuento anécdotas varias. Y entre semana, pues normalmente, a poder ser los miércoles, pues subo vlogs. Cosas que hago o cosas que hice y que van pasando por ahí. Cuando tengo tiempo edito y cuando no tengo tiempo, pues solamente hago los vídeos los domingos. Como pasó los 2 últimos meses, prácticamente. Yo creo que ese sería un buen resumen. Jichan es un tipo muy ocupado, que siempre está haciendo cosas y sube poco contenido a YouTube porque siempre está haciendo cosas. Pero hace contenido para YouTube para luego no poder editarlo, entonces se inventó Japonadas Express, donde no editaba apenas, pero contaba sus mierdas, que era lo que nos gustaba a todos. Sí, eso podría ser una buena opción. Sí, yo creo que sí. Porque aparte de los tours y viajes y demás, pues hacía vídeos de eso. Pero luego, como llegó el corona y no salía de casa, porque estaba trabajando en remoto, pues también se jodió el tema de los Japonadas Express. Porque ¿qué iba a hacer? De ir al trabajo y a casa, que era prácticamente cuando a lo mejor iba a la oficina y salía un poco. Ir al supermercado
Sí, hice un par de vídeos así, pero es que no podía hacer eso de seguido. Entonces tampoco había mucho que hacer. ¿Qué le vamos a hacer? En cuanto a otras cosas, pues como te han dicho, di un curso de japonés durante 2 semanas, durante la Golden Week. Gratis, que está ahí, tienes una playlist muy hermosa. Y si quieres más detalles... Uy, que le doy una hostia al micro. Si quieres más en detalle las lecciones y demás, pues te puedes suscribir a Patreon, que por un módico precio de 5 euros al mes... Joder, cómo meto la cuña publicitaria en este vídeo hoy. Vamos a darle anuncio otra vez. Vamos a darle anuncio que se lo merece, la promoción. Toma anuncio. Hoy estoy metiendo 2 anuncios aquí a lo tonto. Madre mía. El caso, por 5 euros pues ya puedes acceder al contenido de las clases y a los vídeos que suba en advance. In advance, joder. Con antelación. Eso. Y... eso, puedes verlo, no solamente los vídeos de las clases, sino los vídeos que voy a subir en general a mi canal público. Con antelación lo de las clases va a quedarse en privado. Solamente va a ser para aquellos que paguen en Patreon. Y por 2 euros, pues me puedes hacer preguntas de lo que quieras, relacionadas de Japón y esas cosas. Bueno, el resto, puedes mirarlo en Patreon. ¿Qué coño? Que estoy dando demasiado la tabarra con esto. Joder, cómo hago la promoción. Coepay dice España, pero los findes no soy muy madrugador. Una pregunta. Dejé los estudios universitarios por falta de motivación. Si quisiera buscar trabajo en Japón, ¿tendría que hacer una Senmon Gakko? ¿O es muy limitante? Bueno, eso es difícil de responder porque no sé si te metiste a la universidad por FP, si te metiste a través de bachillerato, si tienes otros estudios, si tienes otra cosa o no. Y eso no te lo puedo responder sin más aquí. Eso, ¿estamos hablando de Patreon? Pues por 2 euros al mes te contestaré todo eso en detalle. Pero bueno, la versión corta es sí. La versión corta sí, sería así. Si quieres la versión larga, pues eso. Tocará suscribirse al tier de los 2 euros, el desayuno. Tú me invitas a desayunar por 2 euros, muy majamente, y yo te respondo todo lo que quieras. ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? Hostia, ya ha pasado la hora. Hostia, hoy se ha hecho muy ameno. Demasiado rápido ha pasado el tiempo, joder. Siento que no he hablado nada. Mira que otros días quiero contar un montón de cosas y hoy siento que no he hablado nada, prácticamente. He contado la anécdota, os he hablado de videojuegos, os he hablado de lo del Line. No os conté lo de vacaciones. Bueno, aprovecho el momento para decir que los que... porque esto se me pidió que lo dijera, ¿vale? En la encuesta esta que hice en Instagram sobre quién pensabais que había ganado al ping-pong, mucha gente votó Asturias. Pues no, ganó Japón. Ganó la otra chica, no ganó la asturiana. Así que lamentablemente habéis perdido todos por apostar por Asturias. Pero yo en el corazón os agradezco que hayáis apostado por Asturias. Show love. Cuertituop, ¿has ido alguna vez a un restaurante español en Japón? Joder, sí, claro, si trabajaba en uno, en Osaka. Y aquí en Tokio sí he ido a... ¿uno? ¿Dos? Dos. He ido a 2. También. El de Osaka una puta mierda. Ya os lo digo. O sea... las paellas que tenían allí era como hacer un destrozo, ¿vale? Porque había 40.000 tipos de paellas, menos la paella de verdad. Eran arroz con cosas, básicamente, lo metían en el horno. Sí, paella al horno, ojo. Dato importante. Tenían... estaba bueno, eso sí, ¿vale? No era paella, pero estaba cojonudo. Era arroz con tomate y carne. De hecho, había gente que no tocaba la comida, prácticamente. Entonces Rubén, pues, comía carne. Y carne que estaba muy rica. Y el Tencho siempre me decía, tíralo, tíralo. Y yo, los cojones voy a tirar, tú estás loco. O sea, estás el filete aquí sin tocar y quieres que lo tire. No, esto me lo llevo yo. No te lo puedes llevar. Yo, vale, no me lo llevo. Me lo como aquí a escondidas, no hay problema. Y me pegaba unas jartadas de jamón y de carne. Buah. Es lo único que echo de menos de trabajar en un restaurante.
Por lo demás, estoy muy feliz trabajando como trabajo ahora mismo. Que también es, ahora que lo pienso, es un poco estúpido, porque me podría comprar perfectamente la carne y ya está, pero bueno, a chapa de cocinarlo más que nada. Y luego los de aquí de Tokio que he probado, el restaurante Irene de Nakano, mis 10. O sea, si venís aquí a Tokio y queréis ir a un restaurante español, id a Nakano, restaurante Irene. Y decís que vais de parte del asturiano. Probablemente si decís Jichan no me conozca. Si le decís del asturiano, pues probablemente sí le suene más. Eso sí. El nombre no sé si se acordará. Si le decís Rubén, no creo yo que se acuerde. Al asturiano seguro. Segurísimo. Y el otro que fui es uno que está cerca de mi casa, aquí. Y bueno, no está mal. Pero antes cuando había una chica súper sexy trabajando allí, pues estaba mucho mejor. Todo hay que decirlo. Porque la comida era mucho más variada. Y hacían eventos. Y estaba bien. Estaba bien. No estaba mal. De hecho, bueno, cuando una vez fui a comer tortilla con picadillo. ¡Oh! Estaba buenísimo. Lo echaba de menos ese chorizo. Madre mía. Uf. Pero la hostia. He hecho de menos el chorizo también. Joder. No, estaba pensando, no me van a dejar pasar chorizo. Si traigo chorizo no creo que me lo dejen pasar. Una lástima. Bueno, da igual. Estoy en proceso de dieta. No puedo comer chorizo. No me jodas. Corti dice, te entiendo, fui camarero un tiempo para ahorrar mientras estudiaba. Alonso Quijano dice, hay un restaurante español bastante bueno en Omotesando. No recuerdo el nombre. Pues no tengo ni idea, la verdad. Por ahí nunca he ido. Así que ni idea. B me dice, ¿sigues trabajando traduciendo? Supongo que te refieres a si sigo traduciendo porno. No. Acabé literalmente hasta los cojones. Fueron 42 películas en el último encargo que me hicieron. Más todo lo que había traducido antes, que no me acuerdo cuánto había sido. De hecho, los manga no los traduje al final. No los terminé de traducir. Traduje 4 cosas. Y estoy muy agradecido, eso sí, por ese trabajo, la verdad. O sea, me permitió venir aquí a Japón. Con lo cual fue un extra bastante importante. No solamente lo de las clases y trabajando de intérprete. Bueno, fue bastante. Ayudoso, no. Fue de bastante ayuda. Y no me arrepiento, fue una experiencia muy bonita. Pude ver porno sin tener que centrarme en otra cosa. No, más bien, tuve que ver porno, no pude. Tuve que ver porno teniendo que centrarme realmente en el contenido de lo que hablaban. Fue productivo. Interesante, sí. ¿Y qué más? A ver, por aquí. Alonso Quijano, yo también llevo más de un año sin comer chorizo de verdad. Tío, pues te recomiendo que vayas al restaurante Irene porque tienen. Y ya no les queda sidra. Si no, yo volvería. De hecho, la última vez que fui por allí, fui exclusivamente a ver si tenían sidra. Cuando me dijeron que no, dije, pues no me quedo a comer. Hasta luego. Y me fui. Y me fui porque solamente fui en exclusiva por la sidra. Si no, no me quedo a comer. Para comer una puta tortilla o comer 4 cosas que me puedo hacer en casa. Yo fui por la sidra. Y punto. ¿Qué más? Traductor porno, profesor de salsa y bachata. Sí, profesor también de japo. Profe de inglés. Programador. ¿Qué más? Intérprete. Camarero. Importador de comida asiática. Pues, tengo un currículum de la hostia. Como emprendedor, tengo un currículum de la hostia. No me quejo, vaya. ¿Qué más? ¿Onichan lo traducías o lo dejabas tal cual? No era hentai, con lo cual... Y de hecho,
Aparte también tengo que decir que la temática era siempre la misma, era madre-hijo, con lo cual creo que la palabra Onichan no aparecía. Creo. No me acuerdo si había alguna escena en la que hubiera hermana incluida. No me acuerdo. Sé que principalmente era madre-hijo. De hecho, nunca esperé que hubiera tantísimas películas con el mismo puto título casi. Que era en plan viola a mamá o cosas así. Luego también había uno muy bueno, que lo conté ya, una anécdota de mamá es una ballena. Y no precisamente por gorda. Eso está en ese vídeo, podéis ir a verlo. Lo cuento. No hago más spoilers. Meto otra promoción. ¿Qué más? ¿Qué más? Salsa dice, ver porno con las manos en el teclado. Sí, efectivamente. Me dice, me alegro que te sirviera de puente. Pues sí, la verdad. No fue algo fácil, teniendo en cuenta cómo está la situación laboral en general en España y concretamente en Asturias. Tuve bastante suerte con eso. La verdad es que estoy muy agradecido. Alonso Quijano, pues ya lo voy a buscar. También hay un restaurante vasco bastante bueno en Yoga, llamado El Ambroa. ¿Yoga? Supongo que quieres decir yoyogi, no sé. Traducía con una sola mano. Con la otra me relajaba. QWERTY Up, la vida de un español en Japón suena bastante divertida, la verdad. Y Raúl, por último, dice, es el suscriptor quien escoge a Jichan y es Jichan quien quiere que seas el suscriptor, Jichan. Muy bien, parodiando ahí a querido Mariano. Se le echa de menos, echa de menos ese tipo de frases arrolladoras. Ahora con Pedro el Guapo ya no hay tanto salseo. Bueno, chicos, que en Yoga, un pueblecito de Kanagawa, Yokohama. Ah, vale, no lo conocía. Vale. Oculus Quest y los vídeos educativos, ¿qué tal? ¿Cómo? Estoy perdido ahí, Javier. No sé de qué me estás hablando. No sé si te estás refiriendo a un tipo de vídeos porno que son precisamente para verlos con las gafas estas. Y lo de los vídeos educativos que puedan ser los de que te enseñan cosas. No sé si te refieres a eso o de qué estamos hablando ahora mismo, pero bueno. Ya vamos a hacer 1 hora y cuarto y ha sido un extra. Sí, porno y gafas virtuales, vale, dice. Efectivamente, vale, lo que suponía. No, de eso no he traducido. De eso creo que no hay material en japonés. Creo, no lo sé. No he visto nada. Al menos lo que me mandó el cliente a hacerle no tenía nada que ver con eso. Lo que digo, eso, que ya vamos a llegar a 1 hora y cuarto y nos hemos pasado un cuarto de hora más hablando. Me gustó porque, bueno, hay más gente conectada ahora. Estáis ahí, sabéis, 14, 15 personas. Y nada, bueno, han surgido más preguntas y tal. Me encantaría de verdad poder quedarme más, pero aquí ya son las 12 y cuarto de la noche, ya sabéis. Voy a tener que cambiar a partir de la semana que viene, me parece, el coso de los horarios. Otra vez al horario de invierno, porque me parece que la semana que viene se cambia la hora en España. Si la lío, perdonadme. Pero me parece que sí, que era así. Así que a ver si le puedo cambiar el thumbnail. ¿Qué más? A ver, para terminar ya. Raúl dice, en mi opinión, creo que Mariano era mejor filósofo que presidente. Sí, yo creo que sí. Alonso dice, verlo con las gafas y sujetando el salami se refiere. Muy bien. Pues nada, vamos a dejarlo ya aquí, chicos. Muchas gracias a todos por haberos pasado por aquí. Ya sabéis que todos los días, entre semana, de 10 a 12 aquí en Japón. Es decir, 1 hora antes de este directo hasta ahora. Estaré haciendo vídeos en Twitch. Pasaros por allí a saludar, a dejar vuestra view, a que cuente el contador, apoyarme o lo que sea, ¿vale? Por hoy ya, pues terminaré.
Y nada, mañana nos vemos a los que vengáis a Twitch. Los que queráis jugar a Among Us con nosotros, pues bienvenidos seáis. El miércoles tenéis la última parte del castillo de Atami. Espero que esa realmente la disfrutéis. Spoiler, ahí es donde sale el museo erótico. Ya no hay más partes. Quería dejarla para el final porque, bueno, era la que correspondía y demás, siguiendo el orden y tal. Quería que pasara así. Espero que la disfrutéis mucho más que los quizzes de esta semana. Y a ver si YouTube no lo capa. ¿Vale? Si no, pues nada. A la mierda. El vídeo. ¿Qué más os cuento? No, básicamente eso. Y que a ver si hay alguna novedad la semana que viene con esto del Lineage. ¿Vale? ¿Te descargaste el Rising Storm 2? No, no me lo descargué, tío. Lo siento. Sé que me lo pusiste y creo que te comenté algo por Discord, no me acuerdo. Espera un segundo que lo reviso antes de acabar el esto, pero juraría que me lo comentaste. ¿Dónde está? Joder, que estaba por aquí, tío. De verdad. ¿O era esto del Total Shogun? No, esto es más viejo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que yo había visto algo aquí, de verdad. No sé dónde me lo pusiste, pero yo juraría que sí que me lo dijiste. En algún sitio te contesté o algo. No me acuerdo. Nada, bueno. Eso. Mete cosas verdes, si no... Es difícil hacer suscriptores. Joder, que no todo mi canal trata de porno ni cosas así, coño. No digas eso. Bueno, un día te invito a cenar por Tokio cuando acabe la pandemia. Venga, vale. Ya sabes que yo encantado. De hecho, ya prácticamente se puede salir a cenar a cualquier sitio, así que sin problema. Cualquier día que te apetezca me avisas y sin problema, de verdad, salimos. Nada, pues eso, que muchas gracias a todos por haberos pasado por aquí. Nos vemos la semana que viene. Bye. Vamos a poner el ending aquí todo guapo. Bye.